Hospedé a mi mejor amigo de la universidad por 3 semanas debido a una crisis. Terminó destruyendo mi carrera, mi departamento y llamé a la policía. ¿Soy el malo? Sinceramente, nunca pensé que terminaría escribiendo en este foro. Siempre fui el tipo de usuario que leía las desgracias ajenas mientras tomaba café, pensando para mis adentros, ¿cómo es posible que alguien deje escalar las cosas a ese nivel? Bueno, la vida tiene una forma muy irónica de darte una bofetada de realidad. Hoy soy yo quien publica esto desde una sala vacía, con una chapa rota en la puerta de mi edificio, facturas infladas y la pérdida del contrato de consultoría más importante de mi carrera profesional. Pongo esto aquí porque necesito desahogarme, pero también para que sirva como una advertencia brutal sobre lo que ocurre cuando dejas que la nostalgia nuble tu juicio y no pones límites claros desde el primer segundo. Tengo 29 años y trabajo como consultor de ciberseguridad y analista de datos freelance. Para los que no están familiarizados con el área, mi empleo consiste básicamente en blindar los sistemas de servidores de empresas privadas, auditar redes para evitar filtraciones y manejar bases de datos con información corporativa extremadamente sensible. Trabajo al 100% desde mi casa. Mi departamento es, literalmente, mi centro de comando. Debido a la naturaleza de mis contratos, la confidencialidad, la precisión y la predictibilidad lo son todo. Un error de dedo en una línea de código o una desconexión durante una auditoría en vivo en servidores bancarios puede costar pérdidas millonarias. Por ello, mi estilo de vida es sumamente estructurado, disciplinado y silencioso. Me despierto temprano, sigo una rutina estricta y mi entorno debe ser impecable. No soporto el desorden visual porque afecta mi concentración. Si mis monitores están limpios y la casa está en silencio, puedo resolver problemas complejos durante 12 horas seguidas. Siempre me he considerado un tipo generoso y empático. Si un amigo tiene un problema, soy el primero en ofrecer apoyo económico o un consejo lógico. Sin embargo, mi mayor defecto, y el que terminó construyendo mi propia cárcel, es una incapacidad patológica para poner límites firmes de forma verbal y directa cuando algo me molesta. Prefiero 1000 veces absorber una pequeña incomodidad, lavando un plato que no me corresponde o barriendo el desorden de otro, con tal de evitar un minuto de confrontación o un momento incómodo en mi propia casa. Tiendo a acumular un resentimiento silencioso, una frustración sorda que guardo en una caja mental, convenciéndome de que no vale la pena hacer un drama. Qué equivocado estaba. Todo este desastre comenzó hace unos meses, cuando volví a saber de Sergio. Sergio tiene mi misma edad, 29 años. Y es diseñador web. Fuimos roomies durante los 2 primeros años de la universidad, allá cuando teníamos 19 años. En esa época, la convivencia funcionaba bastante bien. Sí, Sergio siempre fue el clásico estudiante desordenado que dejaba la ropa tirada en la sala y las cajas de pizza sobre la mesa, pero a los 19 años, en un departamento de estudiantes donde las únicas responsabilidades eran entregar tareas a tiempo y decidir qué cerveza comprar para el fin de semana, ese desorden era tolerable. Casi parte del encanto de la vida universitaria. Tras graduarnos, tomamos caminos distintos. Yo me metí de lleno al mundo corporativo y de la consultoría, mientras que Sergio saltaba de una agencia de diseño a otra, buscando proyectos intermitentes y manteniendo un estilo de vida mucho más relajado, enfocado en disfrutar el momento y evitar el estrés de las responsabilidades financieras adultas. A mediados del año pasado, la última agencia de diseño donde Sergio trabajaba quebró de manera abrupta, dejándolo desempleado y con un par de meses de renta atrasados en su departamento. Una noche, me llamó llorando por teléfono. Me contó que lo habían desalojado, que sus tarjetas estaban al límite y que no tenía a dónde ir mientras intentaba reencontrarse a sí mismo y reestructurar su portafolio web. Al escucharlo tan quebrado, la nostalgia me ganó. Recordé los viejos tiempos en la universidad, las noches de desvelo compartidas y lo bien que la pasábamos. Miré mi departamento, un espacio amplio de 2 recámaras, donde la segunda habitación funcionaba como mi estudio y oficina de trabajo, equipada con un sillón cama bastante cómodo. Pensé que, dada mi excelente posición económica actual, no me costaba absolutamente nada echarle una mano a un viejo amigo en desgracia. Le ofrecí quedarse en mi departamento. El acuerdo inicial fue sumamente claro, o al menos eso creí yo. Le dije, Sergio, puedes instalarte en el sillón cama de mi estudio por un par de semanas, máximo 3, en lo que consigues un proyecto freelance o acomodas tus cosas con tu familia. Lo único que te pido es que respetes mis horarios de trabajo porque manejo información muy delicada y necesito silencio. Sergio se deshizo en agradecimientos elocuentes. Llegó al día siguiente con 2 maletas grandes, una mochila vieja y su computadora de escritorio. Me abrazó con lágrimas en los ojos, me dijo que era el mejor hermano que la vida le había dado y que no iba a notar su presencia, asegurando que se mantendría en un perfil sumamente bajo. Los primeros 3 o 4 días fueron, honestamente, bastante pacíficos y hasta agradables. Cenábamos juntos por las noches, recordábamos anécdotas de los profesores de la universidad, nos reíamos de los viejos romances fallidos y hablábamos de tecnología. Sergio mantenía el sillón cama doblado durante el día, limpiaba la mesa después de usarla y se mostraba sumamente respetuoso cuando me veía con los audífonos puestos frente a mis monitores. Yo me sentía bien conmigo mismo, experimentando esa satisfacción cálida que te da el saber que estás rescatando a un amigo de una situación vulnerable. Sentía que mi hogar seguía siendo mi santuario, y que la convivencia iba a ser un trámite sencillo de un par de semanas. Lo que yo no alcancé a percibir en ese inicio pacífico era la psicología interna de Sergio. Tras su fachada de carisma y elocuencia, se escondía un profundo resentimiento inconsciente hacia mi éxito profesional y mi estabilidad financiera. Para Sergio, ver mi departamento ordenado, mis equipos tecnológicos de última generación y mi rutina acomodada no era una fuente de inspiración, sino un recordatorio constante de sus propios fracasos y de su incapacidad para madurar. En su mente, comenzó a gestarse una justificación peligrosa, la idea de que a mí le iba tan bien y me resultaba tan fácil ganar dinero, que mis pertenencias, mi espacio y mi tiempo eran recursos comunitarios de los que él podía disponer sin culpa,
simplemente porque yo tenía de sobra y él estaba en desgracia. Las 3 semanas pactadas apenas comenzaban a correr, y la invasión silenciosa ya estaba preparando sus primeras microestrategias dentro de mi hogar. El sutil desgaste de mi confianza comenzó de la manera más absurda e insignificante posible. Como les mencioné, yo soy un hombre de rituales. Tengo una taza de cerámica negra, de textura mate, que compré en un viaje de trabajo y que uso exclusivamente para mi primer café expreso de la mañana. Para mí, sostener esa taza limpia mientras reviso los servidores a las 6:30 de la mañana es el punto de partida de un día exitoso. Al terminar la primera semana de convivencia, me desperté y encontré mi taza en la tarja de la cocina, con restos de café instantáneo pegado en los bordes y una colilla de cigarro flotando en el fondo. Sergio la había usado la noche anterior. En lugar de lavarla, la dejó ahí. Pasaron 24 horas, luego 48. Sergio pasaba frente a la tarja, miraba la taza mugrosa y continuaba de largo. Mi naturaleza pasivo-agresiva me impidió tocar su puerta para decirle algo tan simple como, oye, por favor no uses mis cosas personales y limpia lo que ensucies. En lugar de eso, apreté la mandíbula, abrí la llave y la lavé yo mismo en un silencio amargo, convenciéndome de que no valía la pena iniciar un conflicto por una tontería de cerámica. Ese pequeño espacio que cedí fue interpretado por Sergio como una autorización implícita para adueñarse de mi tiempo y de mi espacio. Al llegar la segunda semana, el problema escaló directamente a mi entorno laboral. Como el sillón cama estaba en mi estudio, que es donde tengo mi escritorio principal con las 3 pantallas y el servidor de pruebas, yo necesitaba entrar a trabajar temprano. Sin embargo, Sergio comenzó a adoptar un horario de sueño caótico. Se quedaba viendo series en su celular hasta las 4 de la mañana y dormía plácidamente hasta el mediodía, envuelto en las cobijas en medio de mi oficina. Las primeras 3 mañanas de esa semana, intenté entrar sigilosamente a tomar mi computadora portátil para no despertarlo, pero el ruido del teclado lo hacía removerse y suspirar con fastidio. Para evitar incomodar a mi invitado, cometí el error garrafal de mudarme con mi laptop a la mesa de la cocina. Pasé 5 días trabajando en una silla de madera rígida, sin mis monitores adicionales, lo que redujo mi productividad a la mitad y me provocó un dolor de espalda terrible. Me sentía un extraño en mi propia casa, trabajando de manera incómoda mientras un hombre adulto ocupaba mi oficina principal de forma gratuita. Pero no dije nada. Preferí absorber la molestia física antes que sostener una conversación madura. Durante la tercera semana, la invasión tocó mi despensa. A mí me gusta mucho la cocina de nicho, y para celebrar el cierre de un contrato anterior, había importado un frasco de condimentos caros y exclusivos a base de trufa negra y sales del Himalaya. Lo guardaba en una repisa especial. Un jueves por la noche, decidí prepararme una cena ligera y encontré el frasco completamente vacío en la basura. Sergio lo había utilizado para sazonar unas papas congeladas que preparó en el microondas mientras yo dormía. Cuando lo vi en la sala por la tarde y le pregunté, con una tranquilidad fingida, ¿qué había pasado con el frasco? Se limitó a soltar una risa carismática, me dio una palmadita en el hombro y me dijo de lo más relajado, «Ay, amigo, pensé que eran condimentos comunitarios. Como vi que tenías muchos frascos ahí guardados, asumí que no había problema por usar un poco. Pero no te preocupes, luego te lo repongo». Obviamente, sabía perfectamente que un frasco importado no era comunitario, y por supuesto, jamás lo repuso. Su premisa implícita era clara, a Andrés le va bien, Andrés tiene dinero, por lo tanto, no le cuesta nada que yo tome lo suyo. Para la cuarta semana, el departamento había perdido por completo su estética limpia y minimalista. Las pertenencias de Sergio comenzaron a colonizar la sala principal como una especie de hongo doméstico. Al salir de mi recámara, lo primero que encontraba eran sus tenis deportivos usados a mitad del pasillo, 3 cargadores de celular enredados en las conexiones de la barra, su ropa sucia acumulada en una esquina del sillón principal y platos con migajas de pan sobre la mesa de centro. El orden visual que yo necesitaba para mantener mi mente despejada había sido destruido. Intenté ordenar sus cosas un par de veces, colocándolas prolijamente en una esquina del estudio, pero al día siguiente el desorden regresaba a la sala. Mi nivel de estrés subía cada vez que cruzaba la puerta de mi habitación, sintiendo una frustración sorda que se iba acumulando en mi pecho. La desconsideración económica se hizo evidente en la quinta semana. Sergio pasaba la mayor parte del día encerrado en el departamento mientras yo intentaba salir a hacer algunas compras o caminatas de despeje. Empecé a notar que, cuando él salía a caminar por las tardes, dejaba todas las luces de la sala encendidas, la televisión prendida en un canal de vídeos y el aire acondicionado del estudio funcionando a la máxima potencia con la ventana abierta. Cuando regresó una tarde y le señalé el desperdicio de energía, se limitó a encogerse de hombros con una sonrisa elocuente y me dijo, «Uy, se me olvidó por completo, hermano. Es que salí con prisa a ver a un cliente. Qué despistado soy». No había ningún cliente, se había ido a tomar una cerveza con un conocido. El medidor de luz de mi departamento giraba a una velocidad alarmante, y yo sabía perfectamente quién iba a pagar esa factura al final del mes. El punto de máxima incomodidad social llegó en la sexta semana. Un viernes por la mañana, me desperté a las 7 de la mañana para ir a la cocina por agua antes de una videollamada de rutina. Al abrir la puerta de mi recámara, me topé de frente en el pasillo con una chica desconocida que vestía únicamente una de mis playeras limpias que yo tenía guardadas en el cuarto de lavado. Sergio había invitado a una chica que conoció en una aplicación de citas a pasar la noche en el departamento, utilizando el sillón cama de mi oficina, sin haberme enviado un solo mensaje para avisarme previamente. El desayuno de esa mañana fue una de las experiencias más incómodas de mi vida. Tuve que sentarme a tomar café con una extraña en mi propia cocina, mientras Sergio actuaba con un carisma desbordante, como si fuera el dueño del lugar invitándome a mí a pasar a su mesa. A la mitad de la séptima semana, viendo que las 3 semanas pactadas se habían convertido casi en 2 meses, decidí romper mi silencio. Aproveché un momento en que estábamos cenando para recordarle sutilmente nuestro acuerdo. Le dije, cuidando cada palabra para no sonar grosero, «Oye,
Sergio, ya vamos para los 2 meses aquí. Quería ver cómo vas con la búsqueda de proyectos o si ya has hablado con tu familia, porque necesito recuperar el espacio del estudio para mis entregas fuertes que vienen el próximo mes. La reacción de Sergio fue una obra maestra de la manipulación emocional. Su rostro carismático se transformó de inmediato en una máscara de tristeza y desamparo. Dejó caer el tenedor sobre el plato, suspiró profundamente y miró al suelo. No sabes lo horrible que está el mercado laboral, Andrés, me dijo con la voz entrecortada. Me siento muy presionado. De verdad, siento que soy una carga para todos. Pensé que por ser mi amigo de la universidad entenderías que esto es una crisis real y no un capricho. Me duele mucho sentir que te estorbo cuando yo te consideraba un hermano. El chantaje emocional me hizo sentir una culpa tremenda. Mi incapacidad para sostener el límite me traicionó. Terminé disculpándome con él y diciéndole que no se preocupara, que se tomara unas semanas más. Sergio aceptó mis disculpas con una sonrisa sutil, sabiendo que me había ganado la partida una vez más a través de la lástima. El octavo incidente ocurrió apenas unos días después, cerrando este bloque de microinvasiones. Una mañana necesitaba salir de urgencia a una sucursal bancaria para firmar un documento de una cuenta corporativa. Al bajar al estacionamiento subterráneo de mi edificio, descubrí que mi auto no estaba en mi cajón asignado. Pensé que me lo habían robado y entré en pánico. Llamé a Sergio de inmediato y me contestó con total tranquilidad desde el manos libres de mi propio vehículo. Había tomado mis llaves de la barra de la cocina mientras yo me bañaba y se había llevado mi auto para ir al supermercado a comprar unas cosas personales, asumiendo que por ser amigos de toda la vida no había necesidad de pedir permiso explícito para una vuelta rápida. Cuando regresó al edificio 40 minutos después, me entregó las llaves con una sonrisa desparpajada. Al subirme a mi auto para ir al banco, descubrí que la aguja del indicador de combustible estaba completamente en la reserva. Sergio se había acabado la poca gasolina que me quedaba y ni siquiera se había molestado en pasar a una estación a cargar un solo litro. La gotera seguía cayendo, el desorden físico y económico se estaba apoderando de mi vida, y mi paciencia silenciosa estaba empezando a convertirse en un polvorín listo para estallar. Para el tercer mes de lo que originalmente iba a ser un favor de 3 semanas, mi rutina diaria ya no existía. Había sido reemplazada por un estado de alerta constante y una irritabilidad que empezaba a afectar mi rendimiento en la consultoría. Sergio ya no se comportaba como un invitado agradecido, se había adueñado del departamento, extendiendo sus hábitos caóticos como si el espacio le perteneciera por derecho propio y yo fuera un simple espectador de su supuesta etapa de autorrecubrimiento. El primer golpe severo a mi salud física ocurrió cuando Sergio modificó sus horarios de alimentación. Comenzó a meterse a la cocina a preparar cenas ruidosas exactamente a las 2 de la madrugada. Yo suelo tener llamadas matutinas muy tempranas, a veces a las 6 de la mañana, con clientes de Europa para revisar análisis de vulnerabilidades en sus sistemas. El sonido de las sartenes golpeando la estufa de inducción, el extractor de aire encendido al máximo y el olor a grasa inundando el pasillo interrumpían mi ciclo de sueño a mitad de la noche. Me despertaba con el corazón acelerado por el ruido, sabiendo que me quedaban pocas horas de descanso antes de tener que demostrar una agudeza mental impecable frente a ingenieros de sistemas alemanes o británicos. Cuando salía de mi recámara tallándome los ojos para pedirle que bajara el ritmo, él se limitaba a sonreír con esa elocuencia tan suya y a decirme: «Ay, amigo, es que a esta hora me llega la inspiración creativa para diseñar». El hambre no avisa, hermano. Una vez más, me tragaba el coraje y regresaba a la cama, acumulando resentimiento en mi caja mental. Poco después, la invasión tocó mis herramientas de trabajo más personales. Una tarde, tras terminar una jornada extenuante, me senté en mi escritorio y tomé mis audífonos profesionales de monitoreo de audio, un equipo costoso que utilizo para aislarme por completo durante las auditorías de datos. En cuanto me los coloqué en las orejas, sentí una textura húmeda y pegajosa sumamente desagradable en las almohadillas, acompañada de un olor a sudor rancio. Sergio los había tomado sin mi permiso por la mañana para hacer una rutina de ejercicio en la sala. No solo tuvo el descaro de usar un equipo de trabajo de nicho y de alto valor sin preguntar, sino que los dejó empapados de sudor sobre mi teclado. Sentí una oleada de asco y furia. Lo confronté de inmediato en la sala y su respuesta fue una muestra perfecta de su egocentrismo desconsiderado. «Tranquilo, Andrés, no te pongas neurótico. Solo los usé media hora porque mis AirPods no tenían pila. Son solo unos audífonos, no se van a romper por un poco de sudor. Te estás volviendo demasiado obsesivo con tus cosas». En su mente, mi molestia lógica era un defecto de mi personalidad, una muestra de mi supuesta neurosis, y no una reacción natural a su total falta de respeto por la propiedad ajena. La pérdida de mi espacio de descanso se consolidó por las tardes. Sergio descubrió que la enorme pantalla de la sala principal tenía una excelente resolución para ver vídeos y jugar, por lo que comenzó a adueñarse del control de la televisión desde las 5 de la tarde hasta la medianoche. Yo terminaba mis jornadas laborales agotado, deseando simplemente sentarme en mi sillón a leer o a ver un documental para desconectar la mente, pero encontraba a Sergio tirado a lo largo del sofá, con los pies descalzos sobre la mesa de centro, sintonizando podcast de emprendimiento a un volumen considerable. Si yo intentaba sugerir cambiar de canal o pedirle el espacio, me miraba con lástima y me decía: «Anda, Andrés, ve a descansar a tu cuarto, si te la pasas todo el día encerrado allá adentro, ¿qué te cuesta dejarme la sala un rato para despejarme de la presión del desempleo?». Utilizaba su situación vulnerable como un escudo moral definitivo. Yo tenía el éxito y el dinero, por lo tanto, pedirle respeto en mi propia sala me convertía, a sus ojos, en un egoísta sin corazón. El descaro logístico llegó cuando Sergio decidió iniciar lo que él llamaba su nuevo emprendimiento de comercio electrónico. Un lunes por la mañana, el repartidor de una empresa de paquetería tocó a mi puerta cargando una caja de cartón gigantesca, del tamaño de una lavadora pequeña, a nombre de Sergio. Eran muestras de productos de importación que planeaba vender en una página web que aún no diseñaba. En lugar de meter la caja a su esquina del estudio o desempacarla de inmediato, Sergio simplemente la dejó tirada a la mitad del pasillo de la entrada del departamento. Durante una semana completa, cada vez que yo entraba o salía de mi propia casa,
tenía que sortear el enorme bloque de cartón de lado, golpeándome las rodillas. Cuando le exigí que moviera esa porquería del paso, me respondió de forma condescendiente: no seas impaciente, hermano. Es el inicio de mi negocio, se nota que ya olvidaste lo que es empezar desde abajo. Dame unos días en lo que organizo el espacio. La caja se quedó ahí 7 días, acumulando polvo y recordándome que mi autoridad en mi propio hogar ya no significaba nada. Para intentar frenar la desaparición de mi comida, decidí poner un límite pasivo. Compré unas etiquetas de colores y dejé una nota bastante amable en la puerta del refrigerador, dividiendo los estantes de manera equitativa, un estante pequeño para él y el resto para mis insumos de la semana. Creí que una delimitación visual resolvería el problema sin necesidad de una discusión incómoda. El resultado fue un fracaso absoluto. Al día siguiente, regresé de hacer el supermercado habiendo comprado ingredientes específicos para prepararme una dieta balanceada. Por la noche, cuando fui a buscar el pollo orgánico y las verduras selectas que había etiquetado con mi nombre, descubrí que Sergio se los había comido por completo en un enorme guisado comunitario que preparó para él solo. Cuando le señalé la nota del refrigerador con evidente frustración, se rió en mi cara. Ay, Andrés, de verdad que esa nota del refri me pareció súper infantil. Somos amigos de toda la vida, ahora vamos a andar dividiendo la comida como si fuéramos desconocidos en un hostal. Lo tuyo es mío y lo mío es tuyo, no te fijes en esas nimiedades. Lo irónico era que lo suyo nunca existió, yo pagaba el 100% de la despensa. Llegando a la semana 14, Sergio usó su elocuencia carismática para pedirme dinero prestado. Se sentó conmigo en la barra de la cocina, con el rostro compungido, y me dijo que necesitaba urgentemente un préstamo para renovar las licencias de su portafolio web y comprar un software de diseño indispensable para postularse a una vacante importante. Me pareció un motivo laboral legítimo, así que, movido por la lástima y el deseo reprimido de que consiguiera trabajo para que por fin se mudara, le transferí una cantidad considerable de dinero. Mi sorpresa y mi indignación alcanzaron un punto crítico el fin de semana siguiente. Mientras yo me quedé encerrado trabajando en un proyecto de emergencia, vi en las historias de Instagram de varios conocidos que Sergio se había ido de fiesta a un club nocturno de moda, gastando botellas de alcohol caras y cenando en restaurantes de lujo con un grupo de amigos. Había utilizado el dinero de mi préstamo, el dinero que supuestamente era para sus herramientas de supervivencia laboral, para financiar sus salidas sociales y mantener su estatus de tipo divertido y desocupado. El colmo de este bloque de microinvasiones ocurrió durante una reunión en un bar de la ciudad, donde nos encontramos con varios de nuestros antiguos compañeros de la universidad. Yo no quería ir debido al cansancio, pero Sergio me insistió tanto que terminé accediendo. En medio de las cervezas y las risas de los viejos amigos, Sergio asumió el centro de atención. Comenzó a contar anécdotas de nuestra convivencia actual, pero sazonando el relato con un tono de burla condescendiente hacia mi persona. Frente a todos, se empezó a reír de lo obsesivo, aburrido y cuadriculado, que era mi estilo de vida. Dijo textualmente, entre las risas de la mesa: no saben lo que es vivir con Andrés ahora, muchachos. Es como vivir con un monje de la ciberseguridad. El tipo se vuelve loco si mueves una taza 1 centímetro de su lugar o si prendes la televisión por las tardes. Se la pasa encerrado viendo pantallas con números verdes como si fuera Matrix. Ya olvidó lo que es vivir un poco y divertirse. La mesa soltó una carcajada unánime, mirándome como si yo fuera el amargado de la historia. Sentí una humillación profunda y ardiente quemándome el rostro. El hombre al que yo estaba hospedando gratis en mi casa, el hombre al que le pagaba la comida, la luz y le prestaba dinero para sus parrandas, estaba utilizando mi generosidad y mi privacidad para humillarme sutilmente frente a mis propios amigos y alimentar su enorme ego carismático. Me quedé callado en la esquina de la mesa, apretando el vaso de cerveza hasta que me dolieron los nudillos, dándome cuenta de que mi silencio evasivo me había convertido en el hazmerreír de mi propio entorno. La caja del resentimiento estaba a punto de reventar. Al cumplir el 5º mes de convivencia forzada, la situación dejó de ser una serie de fricciones domésticas cotidianas y se convirtió abiertamente en una guerra de trincheras. Los recibos de luz, agua e internet llegaron al triple de su costo habitual debido al uso desmedido del aire acondicionado por parte de Sergio y a que su computadora de escritorio permanecía encendida las 24 horas renderizando gráficos. Decidí que ya no podía absorber ese impacto financiero en silencio. Me armé de valor, me senté con él en la barra de la cocina y le exigí formalmente una mini renta mensual o, al menos, la mitad del pago de los servicios básicos para mitigar los gastos del departamento. Sergio escuchó mi propuesta cruzado de brazos, frunciendo el ceño y asintiendo de mala gana. Cuando terminé de hablar, se limitó a soltar un bufido de desprecio y a darme una larga explicación sobre lo difícil que estaba su situación económica. Al final del mes, tras mucha insistencia de mi parte, me hizo una transferencia bancaria que equivalía apenas a una cuarta parte de lo acordado. Cuando le reclamé el faltante por mensaje, me respondió con un texto cargado de manipulación pasivo-agresiva: Andrés, hermano, tú ganas el triple que yo gracias a tus contratos corporativos y no te cuesta nada pagar esos recibos. Me parece increíblemente tacaño de tu parte que te pongas tan estricto con los centavos con un amigo que está en la ruina. Hay que tener un poquito de calidad humana. Utilizaba mis ingresos como una justificación moral para robarme de frente, haciéndome sentir que exigir el cumplimiento de un trato justo me convertía en una mala persona. La tensión económica se transformó en un sabotaje laboral directo durante el 6º mes. Un jueves por la noche, yo me encontraba en medio de una auditoría de ciberseguridad en vivo para un cliente bancario internacional muy importante, una tarea crítica que requería mi máxima concentración y una estabilidad de red absoluta para monitorear posibles filtraciones en el servidor. De repente, el timbre del departamento comenzó a sonar de forma intermitente. Sergio había organizado una pequeña reunión de networking en la sala sin haberme consultado. Invitó a 4 personas que conoció en un bar para hablar de supuestos proyectos creativos. El ruido de risas, el choque de vasos de cerveza y la música de fondo atravesaban la puerta de mi estudio. Intenté aislarme con mis audífonos, pero la distracción física en mi propio entorno era intolerable. Debido al caos ambiental,
Cometí un error de sintaxis al registrar un comando en el servidor de pruebas, provocando un bloqueo temporal de acceso que activó las alarmas del banco. Me costó una llamada de atención seria por parte del director de sistemas del cliente, quien me exigió un reporte detallado del incidente. Cuando salí enfurecido del estudio a exigirle que corriera a sus invitados, Sergio me miró frente a ellos con una sonrisa condescendiente y me dijo: tranquilo, Matrix, solo estamos haciendo conexiones profesionales. No te pongas neurótico frente a las visitas, ve a tomarte un té. La humillación laboral y social se consumó en mi propia casa. Harto de que Sergio se comiera cada insumo que yo compraba para mis comidas diarias, tomé una decisión drástica durante el 7º mes. Fui a una tienda de electrodomésticos, compré un frigobar pequeño con una cerradura de combinación y un candado de alta seguridad, y lo instalé dentro de mi recámara principal para guardar ahí mis alimentos personales y condimentos caros. Cuando Sergio vio el aparato pasar por la sala, se lo tomó como un insulto personal gravísimo y una declaración de guerra abierta. En lugar de recapacitar sobre su comportamiento, comenzó a aplicarme una ley del hielo implacable. Dejó de hablarme por completo, ignoraba mis saludos en los pasillos y azotaba las puertas de la cocina cada vez que yo entraba. La atmósfera dentro del departamento se volvió hostil, densa e insoportable. Vivir con alguien que te mira con odio silencioso en tu propio espacio seguro comenzó a destrozarme los nervios, sumiéndome en una ansiedad constante cada vez que tenía que salir de mi habitación. La malicia de Sergio tomó una forma física y biológica durante el 8º mes, tocando una de mis mayores vulnerabilidades médicas. Una tarde regresé de una reunión con un cliente y encontré un gato callejero de pelaje gris saltando sobre los sillones de la sala. Sergio lo había rescatado de un callejón y lo había metido al departamento sin mi consentimiento, sabiendo perfectamente que sufro de una alergia severa y crónica al pelo de gato, una condición médica que me provoca ataques de asma y conjuntivitis si no estoy medicado. Cuando me paré frente a él en la sala, con los ojos ya enrojecidos y comenzando a estornudar, le exigí de inmediato que sacara a ese animal de la casa. Sergio se levantó del sofá, me miró con desprecio y comenzó a gritarme, acusándome de ser un monstruo egoísta y sin corazón. Es un ser vivo indefenso, Andrés, se estaba muriendo de hambre y a ti solo te importa tu maldita comodidad y tus alergias psicológicas. Eres un materialista sin un gramo de empatía. Una vez más, transformaba una falta de respeto flagrante a mi salud en un defecto moral mío, obligándome a pasar las siguientes 3 semanas tomando antihistamínicos fuertes que me mantenían somnoliento y entorpecían mi capacidad para analizar datos. El incidente final que cerró esta guerra de desgaste ocurrió durante el 9º mes, en medio de la fase más crítica de entrega de un proyecto de ciberseguridad masivo. Yo necesitaba enviar una enorme base de datos encriptada a través de un canal seguro antes de la medianoche. La velocidad de subida de mi internet era vital para cumplir con el plazo establecido en el contrato. A mitad del proceso de transferencia, la conexión comenzó a degradarse drásticamente hasta que la videollamada de monitoreo que sostenía con la junta directiva de mi cliente se congeló y se cortó por completo. Salí corriendo de mi estudio hacia la sala y encontré a Sergio en su computadora de escritorio. Estaba utilizando el 100% de la banda ancha de la red descargando archivos gigantescos de vídeo en alta definición para unos portafolios personales, saturando por completo el módem del departamento. Caminé hacia él, con el rostro desencajado por la frustración, y le exigí que pausara sus descargas de inmediato porque estaba arruinando una entrega corporativa crucial. Sergio no se inmutó, se giró lentamente en su silla, me miró con una sonrisa burlona e indolente y me soltó una frase que terminó por destruir el último rastro de paciencia que me quedaba. El internet es libre, hermano, yo también pago una parte y tengo derecho a usarlo cuando quiera. Relájate un poco, Matrix, el mundo no se va a acabar por una llamada de tus clientes millonarios. Se dio la vuelta y continuó con lo suyo. En ese preciso instante, contemplando su espalda y escuchando el zumbido de la red saturada, comprendí que la convivencia pacífica era una mentira y que Sergio estaba dispuesto a destruir mi sustento con tal de no ceder un milímetro de su comodidad. El polvorín estaba listo, y solo faltaba una chispa para que todo saltara por los aires. Llegamos al 10º mes. Para este punto, la atmósfera en mi propio departamento era una tortura psicológica. La ley del hielo que Sergio me aplicaba por culpa del frigobar con candado, sumada a los estornudos constantes por la presencia de su gato, me tenían viviendo al límite de mis capacidades mentales. Sin embargo, ese martes era el día más importante de mi año fiscal. Tenía programada una presentación final por Zoom con la junta directiva de una corporación financiera de gran envergadura. Nos jugábamos la firma de un contrato de consultoría anual que no solo representaba estabilidad económica para los próximos 12 meses, sino también el pináculo de mi reputación como analista independiente. Sabiendo el terreno hostil que pisaba, decidí tragarme el orgullo. Esa mañana busqué a Sergio en la sala, y mirándolo fijamente a los ojos, le hablé con una claridad que nunca antes había usado. Sergio, hoy de 2 de la tarde a 4 de la tarde tengo la videollamada definitiva con la junta directiva del banco. Se van a conectar los directores de ciberseguridad desde Nueva York. Te pido, por favor, un respeto absoluto al silencio. No puede haber ruidos en la cocina, ni descargas de internet, ni interrupciones. Mi carrera depende de estas 2 horas. Sergio ni siquiera se dignó a mirarme. Continuó deslizando la pantalla de su celular, soltó un vago suspiro y asintió con desprecio con la cabeza. A la 1:50 de la tarde, me encerré en el estudio. Ajusté mi camisa formal, encendí los 3 monitores, verifiqué los protocolos de encriptación y abrí la sala de Zoom. Puntual, a las 2 de la tarde, los rostros de 6 ejecutivos de alto nivel aparecieron en mi pantalla. El ambiente era de una formalidad rigurosa. Yo me encontraba a la mitad de mi exposición, explicando de manera detallada un análisis de vulnerabilidades en los servidores de su base de datos, cuando escuché la puerta de mi estudio abrirse de golpe sin que nadie tocara. Era Sergio. Entró al estudio completamente descalzo, sin camisa, vistiendo únicamente un pants de ejercicio viejo, con el cabello alborotado y una actitud de total indiferencia. Venía buscando unas facturas impresas de su supuesto emprendimiento, que había dejado sobre mi credenza la semana anterior. Al verlo aparecer en el encuadre de mi cámara web de alta definición, el pánico me heló la sangre. Intenté mantener la voz firme y le pedí de la manera más discreta posible, haciendo un gesto con la mano:
que saliera de la habitación de inmediato. Pero Sergio, resentido por los meses de fricciones y buscando el momento exacto para humillarme donde más me dolía, decidió ignorar deliberadamente mi petición. Al ver mi desesperación, su rostro carismático se transformó en una mueca de furia acumulada. En lugar de salirse, se plantó justo detrás de mi silla de trabajo, frente a la cámara web, y explotó a gritos, interrumpiendo mi presentación de forma abrupta. Ya estoy harto de tus malditas órdenes, Andrés, estoy harto de tu paranoia corporativa, me tienes viviendo como un maldito prisionero en un sillón, poniéndole candados a la comida como si fuera un pinche delincuente. Eres un pésimo amigo, un controlador desquiciado y un tacaño de mierda. Los 6 ejecutivos de la junta directiva se quedaron estupefactos en la pantalla de Zoom. Vi como el director de ciberseguridad se quitaba los lentes, con una expresión de absoluto horror ante la flagrante falta de seguridad, confidencialidad y control en el entorno de trabajo del consultor al que planeaban confiarle sus datos bancarios. Sergio continuó gritando un par de insultos más antes de salir azotando la puerta del estudio, dejándome envuelto en un silencio espantoso. Con las manos temblando de forma incontrolable y la cara ardiéndome de humillación, intenté tartamudear una disculpa hacia la pantalla. Pero el director de Nueva York me interrumpió de inmediato con una voz gélida. Señor Andrés, la política de nuestra institución exige que nuestros consultores externos operen en entornos de máxima seguridad y confidencialidad. Lo que acabamos de presenciar es una brecha inaceptable en su control perimetral. No podemos continuar con esta contratación. La llamada se cortó. El contrato anual se había esfumado en un segundo. En ese preciso instante, algo hizo cortocircuito en mi cerebro. Toda la frustración silenciosa de los 10 meses, las tazas sucias, las mañanas perdidas en la cocina, los audífonos empapados de sudor, el dinero regalado en parrandas y la humillación frente a mis amigos se concentraron en una sola descarga de adrenalina pura y destructiva. Perdí el control de mis actos por completo. Me levanté de la silla tirando los auriculares al suelo, salí al pasillo común del departamento y me abalancé sobre el estudio. Tomé las 2 maletas grandes de Sergio que estaban guardadas en el closet. Abrí los cajones donde tenía su ropa limpia y comencé a meterla a puñados, rompiendo los cierres de las maletas por la fuerza del jalón. Sergio, al escuchar el escándalo, corrió hacia mí gritándome que me detuviera, pero mi mirada era la de un loco. Lo empujé con el hombro con una fuerza animal que no sabía que poseía, arrojándolo hacia la sala. Cargué las 2 maletas atascadas de ropa, caminé hacia la puerta principal del departamento, la abrí y la saqué al pasillo del edificio, arrojándolas cerca de las escaleras. Regresé por su computadora de escritorio, desconectando los cables de un tirón, chispas de por medio, y saqué el monitor a la fuerza. Sergio intentaba detenerme sujetándome del brazo, pero yo simplemente lo arrastré hacia el umbral de la puerta. Lo empujé fuera de mi propiedad y le grité en la cara: «Te largas de mi casa en este maldito segundo, parásito de mierda». Azoté la puerta metálica en su cara y le pasé el cerrojo con llave. Sergio, atrapado en una furia egocéntrica al verse expuesto de esa manera en el pasillo común, comenzó a patear la puerta del departamento con sus botas de manera violenta. Los golpes hacían temblar las paredes del piso. En medio de sus gritos e insultos, soltó una patada tan brutal contra la cerradura exterior que logró doblar el marco de metal y romper el mecanismo interno de la chapa del edificio, dejando la puerta principal trabada desde afuera. El escándalo y el estruendo de los golpes provocaron que la vecina del piso inferior llamara de inmediato al servicio de emergencias del complejo condominal. 10 minutos más tarde, mientras yo seguía temblando de rabia en medio de mi sala destruida, el sonido de las sirenas de una patrulla de la policía local se escuchó en el estacionamiento exterior. El conflicto pacífico había muerto, la amistad estaba enterrada en el pasillo, y la policía venía en camino para documentar el desastre total de nuestra convivencia. Actualización 1. Hola a todos de nuevo. Decidí abrir este espacio para actualizar el hilo porque la sección de comentarios se inundó de preguntas sobre mi situación actual, y también porque varios de ustedes me advirtieron en el post original sobre los peligros de un desalojo ilegal. Les juro que pasé las primeras 72 horas con el estómago revuelto, temiendo que mi arrebato de furia me costara una demanda penal. Esa misma noche, después de que la policía se llevara a Sergio por alterar el orden y provocar daños materiales en el condominio, lo primero que hice fue contactar a un abogado especializado en materia civil. Necesitaba blindarme legalmente. Sergio, fiel a su estilo manipulador y egocéntrico, me había enviado una serie de mensajes de texto desde la delegación amenazándome con destruirme. Aseguraba que, al haber vivido en mi departamento por más de 6 meses, las leyes locales lo amparaban como un inquilino legítimo y que yo no tenía ningún derecho a echarlo a la calle sin un juicio previo de desahucio. Afortunadamente, tras revisar detalladamente mi situación, mi abogado me devolvió el alma al cuerpo. Me explicó que, para alegar derechos de inquilino o posesión precaria protegida, Sergio tendría que demostrar la existencia de un contrato de arrendamiento formal, o bien, un flujo constante y comprobable de depósitos bancarios que simularan el pago de una renta mensual fija. Como la única transferencia que me hizo en todo este tiempo fue ese pago ridículo y parcial de los servicios, el cual yo guardé bajo el concepto conceptual de recuperación de gastos de luz, legalmente él no era más que un invitado comodatario que había abusado de la hospitalidad. Su amenaza de demanda por desalojo ilegal quedó completamente descartada, lo que me quitó un peso enorme de encima. Sin embargo, los daños a la chapa exterior del edificio y la puerta de mi departamento sí procedieron. La administración me impuso una multa severa de la cual tuve que hacerme cargo de inmediato para evitar problemas con el dueño del inmueble. Pero si en el frente legal las cosas se aclararon, en el frente social todo se desmoronó de una manera asquerosa. Sergio, al verse desarmado jurídicamente, recurrió a su mejor habilidad, dar lástima y manipular a nuestro círculo social. Publicó un post larguísimo y sumamente distorsionado en Facebook. Subió fotos de sus maletas tiradas en el pasillo y de su monitor en el suelo, acompañadas de un texto dramático donde se pintaba como la víctima desamparada de un sistema capitalista cruel y de un amigo desalmado. Decía que yo lo había arrojado a la calle a mitad de la noche, en plena crisis económica, solo porque le molestaba que su presencia rompiera mi estética minimalista. Lo increíble, y lo que más me dolió, fue la reacción de nuestro grupo de la universidad. El post se llenó de
comentarios de indignación. Dos de mis amigos más cercanos de aquella época, con quienes solía jugar en línea semanalmente, me bloquearon de todas las redes sociales sin siquiera llamarme para pedirme mi versión de los hechos. Compraron por completo la narrativa de Sergio, tachándome de tacaño, soberbio y mal amigo. Es impresionante cómo el carisma de un manipulador puede borrar de un plumazo 10 años de amistad honesta. Me quedé solo en mi estudio, procesando el silencio de mi casa y el bache financiero del contrato perdido, preguntándome si realmente yo había sido el malo. Actualización 2. Hola a todos. Ha pasado un mes desde mi última actualización y las aguas han comenzado a tomar un rumbo bastante irónico y realista, de esos que te demuestran que el karma no necesita milagros para actuar, solo necesita tiempo y la propia naturaleza de la gente. A las 3 semanas de mi publicación, uno de los amigos de la universidad que más me había atacado en los comentarios del post de Sergio, un tipo llamado Javier, que siempre se las daba de muy altruista y moralmente superior, decidió predicar con el ejemplo. Javier publicó una foto en sus redes abrazando a Sergio, anunciando con orgullo que él sí tenía calidad humana y que le iba a hospedar de buena fe en una pequeña casa de huéspedes que su familia tiene en las afueras de la ciudad, un espacio independiente en el jardín de su terreno. En el texto, Javier tiró varias indirectas muy directas hacia mí, asegurando que los verdaderos amigos se apoyan en las malas y que él le demostraría a Sergio que no todo el mundo era tan obsesivo, egoísta y cuadriculado como yo. Cuando vi esa publicación, les juro que no sentí coraje. Al contrario, experimenté una especie de ironía madura y una paz mental que no había tenido en meses. Apagué la pantalla, me recosté en mi sillón y solté una pequeña risa. Conociendo al milímetro el patrón de comportamiento de Sergio, sabía perfectamente que Javier acababa de firmar su propia sentencia de divorcio con la tranquilidad doméstica. No quise advertirle, no quise escribirle un mensaje para decirle lo que le esperaba. Mi abogado me sugirió mantener un contacto cero absoluto con cualquiera de ellos, y decidí que el silencio sería mi mejor respuesta. Mientras tanto, en el plano laboral, he tenido que trabajar el doble para estabilizar mis finanzas tras la pérdida del contrato anual con la corporación financiera. Pasé días enviando propuestas y ajustando mis tarifas. Afortunadamente, gracias a mi reputación previa, logré asegurar un proyecto mediano con una empresa de logística local para realizar una auditoría de base de datos. No es el dinero que esperaba para este año, pero es lo suficiente para cubrir mis gastos, pagar la multa de la administración del edificio y mantener el departamento en orden. Por primera vez en 10 meses, mis tazas de café están exactamente donde deben estar. Mi estudio vuelve a ser un espacio silencioso y predecible a las 6 de la mañana. Ya no tengo que tomar antihistamínicos para la alergia ni tengo que lidiar con cenas ruidosas a las 2 de la madrugada. El precio financiero y social que pagué fue altísimo, pero cada mañana, al despertar y ver mi sala limpia y en absoluto orden, me convenzo más de que recuperar mi santuario valió cada maldito centavo. Sé que esta paz no durará mucho en el entorno de Javier, y me mantengo al margen, esperando el inevitable desenlace de esa nueva convivencia. Actualización 3. Hola de nuevo, Reddit. Han pasado exactamente 3 meses desde mi última actualización y casi 5 desde el catastrófico día en que saqué las maletas de Sergio al pasillo de mi edificio. Hoy escribo esto para cerrar de manera definitiva este hilo, no solo porque la situación ha llegado a su conclusión lógica y natural, sino porque lo que ocurrió hace unos días es la prueba absoluta de que hay personas que no operan bajo la lógica de la mala racha, sino bajo un patrón patológico de parasitismo social. El martes pasado, alrededor de las 11:30 de la noche, estaba en mi estudio terminando de revisar unos scripts de ciberseguridad cuando mi celular comenzó a vibrar sobre el escritorio. En la pantalla apareció el nombre de Javier. Me pareció sumamente extraño, considerando que no nos hablábamos desde que me atacó públicamente en redes sociales para colgarse la medalla de mejor amigo del año. Al responder, no escuché al tipo soberbio e inflexible de hace unos meses, la voz de Javier sonaba completamente quebrada, exhausta y arrastraba una disculpa profunda que casi rozaba la humillación. Andrés, hermano, por favor no me cuelgues, me dijo, con un tono de voz que delataba semanas de no dormir bien. Tenías toda la razón. Te juro que tenías toda la razón y fui un imbécil por juzgarte. No sé cómo pudiste aguantarlo tanto tiempo. Con una calma que a mí mismo me sorprendió, me dediqué a escucharlo durante casi media hora. Javier procedió a desahogarse y a relatarme exactamente la misma película que yo ya había vivido, pero con un guión acelerado. Sergio había repetido el patrón de forma milimétrica en la casa de huéspedes. Al principio, se mostró como el invitado ideal, carismático y bohemio. Sin embargo, para el segundo mes, la situación se volvió insostenible. Sergio jamás aportó un solo peso para los recibos de luz o internet, alegando que el mercado del diseño web seguía congelado. Comenzó a meter amigos a altas horas de la noche a consumir alcohol en el jardín de la propiedad, dejando un rastro de desorden que los padres de Javier tenían que ver por las mañanas. El punto de quiebre para Javier llegó cuando descubrió que Sergio había tomado, sin pedir permiso, una bicicleta de montaña de alta gama que pertenecía al hermano menor de Javier, regresándola con el rin doblado y el cuadro rayado tras una caída, respondiendo con el clásico: no te pongas neurótico, es solo una bicicleta, la amistad vale más que el metal. Para rematar la historia, Sergio no metió un gato, sino 2 perros callejeros bajo la premisa de que Javier tenía mucho espacio en el jardín y no le costaba nada ser empático con los animales. Cuando Javier intentó confrontarlo y ponerle un ultimátum, Sergio activó de inmediato su escudo de víctima, acusándolo de ser un tacaño y un mal amigo, exactamente igual a como lo hizo conmigo. Javier no toleró el chantaje y tuvo que correrlo de la propiedad esa misma semana con el apoyo de la seguridad de su fraccionamiento. Escuchar a Javier me dio una validación histórica inmensa, pero sobre todo, me generó una profunda autorreflexión. Le acepté las disculpas de manera madura, pero le aclaré que mantendría mi distancia,
ya que la fractura en nuestro grupo de la universidad había dejado en claro quiénes estaban ahí por lealtad real y quiénes por simple conveniencia social. Sé por el que Sergio, al quedarse sin un solo amigo en la ciudad dispuesto a abrirle la puerta tras destaparse la verdad de sus abusos, se vio obligado a empacar sus pertenencias de manera definitiva y regresar a vivir a la casa de sus padres en una pequeña provincia del sur. Su etapa del autorrecubrimiento a costa del trabajo de los demás había terminado por completo debido a su propia avaricia emocional. Quiero cerrar este hilo de Reddit con una reflexión profunda que espero le sirva a cualquiera que se encuentre en una situación similar. A veces, la culpa y la falsa amabilidad destruyen más vidas, carreras y patrimonios que la confrontación honesta. Yo permití que Sergio colonizara mi espacio y destruyera mi sustento laboral porque me aterraba tener una conversación incómoda o parecer un mal amigo ante los ojos de los demás. Me autoconvencí de que absorber el daño era una muestra de generosidad, cuando en realidad solo era cobardía de mi parte para poner un límite asertivo desde el primer día. La amabilidad sin límites no es virtud, es sumisión. Si dejas que alguien abuse de ti por miedo a perder su afecto, tarde o temprano terminarás perdiendo tu propio respeto, tu paz mental, en mi caso, contratos de miles de dólares. Hoy, mi departamento vuelve a estar en un orden absoluto. Mis tazas están limpias, mis pantallas reflejan códigos en un silencio reconfortante y la red de internet vuela porque nadie la está saturando con descargas egoístas. Me costó dinero, me costó reputación y me costó amistades de años, pero recuperar mi santuario y aprender a decir no ha sido la lección más valiosa de mis 29 años. Gracias a todos los que me apoyaron y me abrieron los ojos en este foro. Oficialmente, doy por cerrado este capítulo. Cuiden su espacio y, sobre todo, cuiden a quien dejan entrar en él.